Hola queridos oyentes de Firmes en la Verdad. Esta tarde tenemos con nosotros a un invitado que se llama Miguel Pérez de Ayala. Él es doctor en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, y bueno, tiene múltiples trabajos, ha escrito libros, ha presentado ponencias, no para porque bueno, su currículum es muy extenso. Entonces ya queda presentado, aunque nos faltan muchas cosas, y sobre todo le hemos traído para hablar con él, que nos comente los impuestos y la Iglesia Católica. Buenas tardes, Miguel, ¿qué tal estás? Diana, ¿cómo estáis? Muy bien, Muchas oye. por todo lo que has dicho, que no. es poquito cierto, pero vamos, se te agradece en todo caso. No, pero es verdad. Oye, Miguel, pues te invitamos para que un poquito nos pongas en actualidad sobre esto que se habla de la relación de la Iglesia y el Estado, pero en materia económica, es decir, los impuestos, todos los tributos, y que nos gustaría que nos hicieras un recorrido para ver cómo ha ido esto evolucionando en España, y ahora que la gente tanto dice de que si es un Estado confesional porque la Iglesia tiene privilegios o no. Entonces, a ver si un poquito nos cuentas desde el 1979 la evolución que ha tenido esta relación. Pues mira, yo creo que lo primero de todo es, para tener bien el marco claro, que ahora mismo no existe ningún privilegio. Yo creo que eso es importante, porque este argumento es el que desvirtúa cualquier otro, ¿no? Uh-huh. Sin prejuicio que entremos ahora en otro tipo de argumentos, no existe ahora mismo un régimen especial que tenga la Iglesia no solo frente a otras confesiones, uh-huh, sino incluso frente a otras asociaciones o fundaciones, ¿no? Con lo cual, esto hay que tenerlo muy claro. Es cierto que antes tenía otra situación, sí, y nos vamos al año 79, ¿no? Que fue cuando España, el Estado español firmó un acuerdo con la Santa Sede, uh-huh, dentro de un marco que eran varios acuerdos. Había uno que era un acuerdo económico, ¿no? Sí. Y entonces efectivamente este acuerdo tenía una serie de privilegios para una lista de entidades de la Iglesia. Uh-huh. Entonces, a partir de aquí este régimen ha cambiado mucho. Sí. Que yo creo que eso es lo que la gente no acaba de conocer, no por malicia, sino porque probablemente no lo sepa. Sí, porque es que además se siguen escribiendo. Bueno, habrá gente que porque no se sepa, pero te metes por ahí y enseguida ves como si fuera un privilegio, lo que tú estás diciendo, como si se le tratara de forma diferente. Y cuéntanos, a ver. Sí, efectivamente no lo es. Fíjate que pues aprobó esta ley y durante muchos años efectivamente hubo un régimen especial. Sí. Este régimen especial hacía que la Iglesia española se financiase básicamente de dos maneras. Uh-huh. Una de ellas era por la aportación de los fieles, entendiendo aquellos contribuyentes que quisieran destinar una parte de su IRPF a las arcas de la Iglesia. Sí. Algo de lo que ahora, si quieres, hablamos. Y luego por otra parte había una aportación directa del Estado, ¿vale? Sí. Esto era cómo se financiaba, pero además luego estaba el régimen fiscal general de la Iglesia. Uh-huh. El régimen fiscal que en el año 1994 se igualó al de otras entidades, porque el Estado sacó una ley que era la ley de fundaciones y de participación privada en actividades de interés general. Uh-huh. Ley que se modificó y se convirtió en una ley posterior, que es la ley del 2002, que es la que ahora tenemos, sí, ¿no? Lo que se llama la ley de mecenazgo. Esta norma establece un régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, dentro de la cual, como te digo, hay un montón de entidades. Es decir, no solo está la Iglesia y no solo está el resto de iglesias de otras confesiones, sino muchas fundaciones que persiguen fines de interés social. Sí, cualquier ONG podríamos decir, o la Cruz Roja. Exactamente. Entonces, de hecho, la propia norma, sí, esta ley 49 del 2002, cuando enumera lo que son los fines de interés social, bueno, pues son muchísimos. Claro. O sea, de hecho es una ley muy amplia, que incluso hay gente que la critica, ¿no?, por lo amplia que es, pero que no es una ley propia de la Iglesia, es una ley que cubre un espectro muchísimo más amplio. Uh-huh. Entonces, el marco fiscal de la Iglesia es este.
¿vale? Entonces, es verdad que que la Iglesia tiene un régimen fiscal especial en el impuesto de sociedades, como todas las entidades. Según esta ley, todas estas entidades sin ánimo de lucro no están sujetas al impuesto sobre sociedades por las rentas obtenidas en el ejercicio de sus explotaciones, de su actividad fundacional, y que reinviertan en la actividad fundacional con una serie de requisitos. Entonces, pero le pasa a la Iglesia y le pasa a la Cruz Roja, Sí. Por ejemplo. Es cierto, caso o argumento últimamente muy de moda, que la Iglesia tiene un régimen fiscal especial en el IBI. Bueno, no solo la Iglesia, ¿no? En la propia ley hay un artículo, que es el 15, que exime del impuesto de bienes inmuebles a los bienes de los que son titulares todas estas entidades, siempre que estén afectos a su actividad fundacional. ¿Vale? Entonces, por ponerte estos dos ejemplos, ¿no? El régimen fiscal de la Iglesia es el mismo que el que tiene cualquier otra entidad con fin social, entendido social como en sentido amplio, y que esté acogida a esta ley. Sí. Vale. Entonces, el régimen fiscal es esto por un lado. Y luego tenemos la financiación, que es distinto. Que es por donde van muchas críticas, ¿no? Porque dicen, no, es que es lo que tú me contabas, ¿no? ¿Por qué si somos un Estado aconfesional, por qué tenemos que financiar a la Iglesia Católica? Entonces, aquí ha habido, yo creo que hay un cambio muy importante que se quiere conocer, que es el del año 2007. Sí. Porque hasta el año 2007, como decimos, había una doble financiación. Por un lado, lo que los fieles, los contribuyentes que quisieran destinar era el famoso 0,52% que todos hemos vivido, ¿no? El IRPF. Sí. Y por otro lado, una asignación directa por parte del Estado. Una asignación directa que cada vez era menor, porque como cada vez era mayor el 0,52, lo que la gente daba, el Estado cada vez daba menos, ¿no? Hay unos estudios con unas cifras y tal. El año 2008, el 1 de enero del 2008, se cambia esto. Y se dice, vale, fenomenal. Es decir, es cuando, digamos que cuando las críticas fueron más amplias, ¿no? Sí. Y entonces se dijo, bueno, pues a partir de ahora el Estado ya no va a dar dinero a la Iglesia directamente, sino que lo que hace es subir ese porcentaje, que era el 0,52, al actual 0,7%. Entonces, los que hacemos la declaración de la renta, que metemos que somos todos, nos encontramos con que hay una casillita que dice, ¿desea usted asignar el 0,7% de su impuesto a la Iglesia? Y hay una casillita y otras actividades de interés social. Entonces nosotros podemos marcar una, o podemos marcar incluso las dos, son compatibles. Sí. Y ese es el único medio de financiación por parte de los ciudadanos, aparte por supuesto de las cuestiones privadas, ¿no? En las cuales no entramos. Y además totalmente voluntario. Claro. Exactamente. Entonces, el argumento de que el Estado el Estado confesional financia a la Iglesia, yo creo, con perdón, que es un argumento inexacto, porque no hay nada más lejos de la realidad. Sí, es verdad. No, desde luego ha quedado perfectamente claro. Nada más lejos de la realidad. Y otra cuestión también, por ejemplo, otras cosas que dicen eso. Bueno, es que claro, si del patrimonio innumerable de la Iglesia esos beneficios fueran para todos, ¿qué diferencia habría? Porque claro, pero en este estado nuestro, ¿no? En España, la propiedad privada existe y tú no puedes desamortizar, ¿no? Claro, esas pertenencias. Yo entiendo pero igual que ni a ti ni a mí nos pueden quitar nuestros bienes con la finalidad determinada X, no, la Iglesia tiene sus bienes de los cuales es propiedad, ¿no? Claro. Pero, vamos a ver, yo creo que además de todo esto, hay un argumento adicional, que comento que es un argumento que mucha gente no lo quiere ver. Yo creo que es que no es que no se entienda, es que no se quiere entender. Que es, ¿qué hace la Iglesia dentro del Estado? ¿Vale? O sea, el Estado, como tal Estado español, funcionará mejor o peor y tendrá una asignación correcta o incorrecta de sus asignaciones, de sus ingresos. Bueno, pues no llega a todo, y eso es una realidad. Entonces, hay un montón de necesidades, para algunos son más necesidades que para otros, pero que el Estado no cubre. Y hablamos de sanidad, hablamos de educación, enseñanza, hablamos de asistencia a personas mayores, etcétera.
aspectos que entendemos el Estado tiene que cubrir. Insisto que dependiendo de si uno tiene una visión más conservadora o más intervencionista del Estado o no. Entonces la realidad es que el Estado no llega a estas cosas, o no llega como debiera llegar. Sí. Entonces para eso gracias a Dios está la Iglesia, que es la que llega. Y yo no he visto en ningún sitio que la Iglesia haya hecho un balance, ¿no?, con el Estado y de, oye, me debes tanto. Eso no lo he visto. No. Entonces, ahora mismo hay números, hay estudios hechos por gente de lo que el Estado se ahorra, ¿no? Entonces, tenemos ahora mismo una realidad que es que, por un lado, la Iglesia solo se financia con la asignación de los contribuyentes que son fieles a ella, y por otro lado, que la Iglesia interviene en el Estado complementando y ayudando en las realidades en las cuales el Estado no llega. Aportando, más bien, ¿no? Sí. Bueno, claro, efectivamente. Sí. Entonces, pero claro, no sería muy cristiano que la Iglesia le dijese, bueno, Estado, ahora vamos a hacer cuentas, ¿no? Sí. Que a lo mejor, fíjate, en Alemania, por ejemplo, hay algo un poquito parecido, ¿no? Que es el famoso diezmo, ¿no? Si tienes que pagar un impuesto para pertenecer a la Iglesia Católica. Fíjate. ¿No? Sí. Y con eso se financia. O sea, yo creo que vamos a dejar de ser demagógicos y vamos a enfrentarnos un poquito a la realidad. Sí, no, realmente es eso. Y otra, quería yo que nos comentaras también. Otra cosa también que preguntan, bueno, ¿y por qué el acuerdo con la Santa Sede? La ignorancia. El acuerdo de la Santa Sede viene de muy antiguo, ¿no? Es verdad que yo creo que y no vale la pena entrar en ello. Bueno, España en el año 75, en el régimen anterior, pues era distinta, era un estado confesional, y todo eso llevó a que se firmase en el año 1976 unos acuerdos que vienen del Concordato, etcétera, ¿no? Este acuerdo no se ha denunciado, pero es que es más, hay más de 100 países que tienen un acuerdo con la Santa Sede. A mí me sorprendería que en los 100 países existieran voces contra el citado acuerdo. No lo sé, no tengo ni idea, es posible. Sí. Pero eso es la realidad, es decir, no somos los únicos, o sea, no somos unos privilegiados, no somos unos bichos raros que tenemos un acuerdo, no. Entonces, ¿denunciar este acuerdo serviría de algo? Pues desde el punto de vista fiscal y económico, a mi juicio, en absoluto, porque hay una ley estatal que cubre a todos. Claro, es que la fundación para cualquier fundación de ayuda a cualquier unas enfermedades o lo que sea, tiene el mismo régimen fiscal que la Iglesia, el mismo. La única diferencia es que yo, de mi IRPF, puedo destinar una parte pequeña a la Iglesia. Esa es la única diferencia que no existe en otras fundaciones, pero soy yo el que lo decide, ¿eh? Claro, igual que a otras fundaciones también le puede llegar. Claro, pero es que además yo puedo marcar alguna X en la Iglesia o puedo destinarlo a fines sociales. Claro. Y si no marco nada, el Estado decide qué hace con ello. Claro. Y después en el IRPF también contribuye cada sacerdote, cada miembro de la Iglesia paga como cualquier otra persona. Claro, correcto, efectivamente. Ya te digo que ahora mismo no hay ningún régimen que nos distinga frente a los demás, ¿eh? O sea que es totalmente una falacia eso que dicen que la Iglesia, que es un paraíso fiscal, que no tiene impuestos, nada. Y cuéntanos un poco de esta ponencia que expusisteis en un congreso de católicos en la vida pública que me parece muy interesante. Pues mira, efectivamente en el congreso, en la Universidad de San Pablo CEU, la que yo pertenezco, organiza todos los años un congreso que se llama Congreso de Católicos y Vida Pública. Y bueno, no sé qué año era, yo creo que era el año, bueno, no lo sé, bueno, como el 2009 o algo así. Hicimos una ponencia, otro profesor y yo, que básicamente venía a recoger esta realidad que te estoy contando, ¿no? Se llamaba la financiación de la Iglesia y el Estado, ¿quién financia a quién?, ¿no? Entonces, con motivo de esta modificación de la cual hemos estado hablando, que ya el Estado no financia directamente a la Iglesia, sino que
la Iglesia se financia solo por la asignación del IRPF de los contribuyentes. Lo que veníamos a sostener era que por un lado la Iglesia ya no obtenía directamente nada del Estado y que por otro efectivamente la Iglesia prestaba muchos servicios al Estado. Hablábamos de una realidad que es un término económico que se llama los fallos del mercado, y decíamos exactamente que el Estado, que el mercado falla porque al mercado no le interesa cubrir aquello que no es beneficioso. La realidad lo vemos todos, es decir, dar sanidad gratuita el mercado no lo hace porque no gana dinero, dar educación gratuita tampoco. Entonces era el Estado, ahí está el germen del Estado intervencionista, ¿no? El Estado interviene porque el mercado hay cosas que no hace porque no le interesan, sencillamente. Además es normal, ninguna empresa se va a dedicar a dar un servicio de sanidad gratuita porque quiebra. Claro. Entonces por eso llega el Estado, pero como el Estado no llega a todo porque no tiene los medios para llegar a todo, y menos ahora con la crisis, tiene que venir la Iglesia Católica. Personalmente, y esto es una opinión mía, yo no he visto que ninguna otra iglesia de otra confesión y que muchas fundaciones que no sean de la Iglesia o que tengan afinidad con la Iglesia presten estos servicios. Eso es una realidad, eso lo vemos todos. Sí. Entonces, a mí me hace mucha gracia, ¿no? El que lo critica, y esa era la idea del artículo, ¿no? Incluso ya se ha hablado de una serie de cifras para que se pudiese ver que efectivamente, digamos que el balance a la Iglesia era absolutamente negativo. Sí, sí, el balance de la Iglesia es negativo, pero ella siempre sigue ahí. Por ejemplo, ahora en la crisis que estamos pasando en la actualidad, como Cáritas promueve ayudas, como tú dices, sin fatiga, sin cansarse, y cómo la gente realmente se da cuenta, porque tiene ayudas de todo el mundo contribuye porque le da plena seguridad y plena garantía de que eso va a estar bien empleado, ¿no? Claro. Mira, yo no he visto ninguna crítica a las ONGs. Así te lo digo. Me sorprende mucho que se critique a la Iglesia y no se critique a las ONGs. Y no quiero que se critique a las ONGs, que para mí son maravillosas y hacen unas labores fantásticas. Sí. Pero ¿por qué a la Iglesia se le critica cuando hace un servicio que es idéntico al de cualquier ONG? Bueno, idéntico o mucho mejor, ¿no? Bueno, yo creo que, no sé, a la gente le duele. Es decir, todo aquello que tenga que ver con la Iglesia despierta un temor que no acabo de entender, pero habría que llevarlo por ahí, es decir, ¿por qué tú criticas lo que hace la Iglesia o cómo se financia la Iglesia y por qué no criticas los beneficios fiscales que tiene la ONG de cualquier ONG de que se destina a África o lo que sea, ¿no? Sí, evidentemente. Y bueno, esto que tú dices de que la Iglesia, si hiciéramos cuentas, que estaríamos por encima, ¿no? Contribuye enormemente, ¿no? Si se hiciera el balance con el Estado. Entonces, en realidad, ella trabaja con impuestos al igual que cualquier hijo de vecino, como quien dijéramos, pero contribuye mucho más con su trabajo. Es que el Estado sabe, y ya no entramos en el color que tenga el gobierno, sabe que la Iglesia nunca va a exigirle cuentas. Entonces, en realidad, lo que hace es aportar mucho más de lo que recibe, porque recibe voluntariamente, pero si hace balance, los impuestos son los mismos que cualquier otra persona, que cualquier otra entidad, y encima contribuye porque cuando te hablan eso de inmuebles, de obras de arte, que todo lo va ella como puede, cuidando. También hay una crítica que se dice que el Estado ayuda en restauraciones y cosas así que no lo ven bien, ¿no? Pero son bienes de la nación. Muchas veces son bienes de interés cultural. Claro. Yo creo que mezclamos muchas cosas, ¿no? Es decir, siendo, de verdad que creo que hay que ser respetuoso. Yo creo que la gente antes de hablar debería informarse un poquito. Sí. O sea, es mucho el daño que se hace por decir este tipo de falacias.
Es verdad, mucho más de lo que nos parece. Y ahora últimamente, por ejemplo, lo que antes de la ermita de la mezquita de Córdoba había una ermita. Y ya aparece la corriente ahora de que hay que ver que la Iglesia no deja celebrar allí ritos islámicos o sus y que eso debería de quitarse a la Iglesia, como si la Iglesia estuviera apropiándose indebidamente de esos monumentos o de esas, no sé, es que lo que tú dices hace mucho daño y no tienen razones, están mal informados, ¿no? Hace mucho daño, hombre, gracias a Dios ya la gente que está en la Iglesia y que se ocupa de estas cosas son gente muy profesional, ¿no? Y ya no sea milana por estos comentarios. Lo que pasa es que hay bueno, pues el público en general pues oye, pues es muy moldeable y estas cosas pues sí le causan impresión, ¿no? Miguel, pues se nos acaba el tiempo, pero desde luego entonces me gustaría que dieras unas pinceladas de la relación económica Iglesia-Estado en España para que quedara bien claro lo que hemos estado hablando. Bueno, pues yo creo que hay que quedarse con 2 o 3 ideas nada más. Por un lado, el Estado no financia directamente a la Iglesia. Por otro lado, el régimen fiscal de la Iglesia es un régimen exactamente igual al que tienen todas las fundaciones y otras confesiones en España. Sí. No existe ningún privilegio. Y en tercer lugar, que además de todo esto, la Iglesia presta un servicio que pudiera llamar incluso gratis al Estado, que permite que las necesidades no cubiertas por el Estado, porque no llega, queden cubiertas porque está la Iglesia. Y ahí no existe una suma y resta porque la Iglesia no lo hace. Claro. Oye, pues muchas gracias por tu estar con nosotros y aclararnos todas estas ideas y hechos que ocurren hoy día y que son tan necesarios tener claro, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Muchas gracias a vosotros, por esta oportunidad. Gracias, Miguel. Adiós, buenas Hasta tardes. luego. Adiós. Bueno, pues ya saben ustedes, como ha explicado el profesor Miguel Pérez de Ayala, que no nos podemos fiar de lo que se oye en los medios de comunicación sin irnos a la información fidedigna y beber en las fuentes y saber realmente de qué estamos hablando, porque hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas. Entonces, estas 3 ideas que ha dejado el profesor han quedado claras, eso espero. Hasta el próximo día.